Una pareja llegaba a su casa en Colorado Springs. Ellos vivían, bueno, viven en una urbanización muy buena, de clase media alta, con unas casas muy bonitas. Y cuando llegan no tienen luz en su calle. La farola está apagada y piensan que, bueno, pues que hay un fallo, que no funciona, que se ha averiado. Llaman a la compañía de la luz y la señorita que les coge el teléfono de manera muy educada les dice: ¿Usted vive en esa calle, en esa urbanización? No, no, ustedes no tienen luz. ¿Cómo que no tenemos luz? Dice, no, no. Dice, acérquese a la farola. ¿Tiene un brazalete naranja? ¿Brazalete naranja? Usted acérquese. Pues sí, sí, tiene un brazalete naranja. Pues no tiene luz. Y les dice, ¿se acuerdan el año pasado cuando votaron que no querían un aumento de tasas de $200 al año? Pues eso, pues ya está. Como ha subido la luz, pues ustedes no han pagado, no han querido votar por esa subida de impuestos de $200, pues no tienen luz. ¿Cómo? Bueno, ¿y entonces qué hacemos? Porque no podemos llegar a casa y que esté todo en la oscuridad. Pues pueden adoptar la farola. ¿Adoptar la farola? Sí, 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 mire, es muy fácil. Ustedes si quieren pagan $100 al año y ya tendrán luz. Ya tienen la farola adoptada y ya tienen luz. Pues es lo que hicieron. Y bueno, unos 2 o 3 días después ya tenían luz y la farola tenía ya un brazalete azul porque la habían adoptado. Esta pareja. Luego, había una señora que se había mudado a un barrio muy bueno también, con unas extensiones de césped impresionante, unos parques maravillosos, pues ya no los regaban. Ni regaban el parque, ni recogían la basura. ¿Por qué? Pues por el mismo motivo, porque sigo hablando de Colorado Springs. Bueno, pues al final tuvo que pagar $2.500 al año, bueno, ella y otros vecinos, para que le rieguen el parque, para que les recojan la basura, etcétera, etcétera, para el mantenimiento del parque. Y le preguntaban si adoptaron el parque, era adoptar el parque, pues adoptaron el parque. Y le preguntaban a esta señora si le parecía normal. Dice, hombre, no. Dice, esto lo podemos hacer durante un cierto tiempo, pero los espacios públicos no deberían costearlos los ciudadanos. Bueno, lo que os quiero decir con esto es que cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar, porque todo, todo, todo lo que ocurre en Estados Unidos acaba llegando a Europa. Así que ya os veo adoptando farolas, parques, piscinas.